Hoy vamos a sumergirnos en esta exploración utilizando como mapa los comentarios de Arjuna Sakadas sobre los textos 9 y 10 del capítulo 5. Esto es en el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Una obra monumental. Total, es uno de los textos épicos y fundacionales de la literatura sánscrita, traducido y comentado en la era moderna por Srila Prabhupada. Y al analizar estas páginas surge una línea lógica loquísima. Sí, la conexión que hace es increíble. Conecta las reglas de etiqueta de una conversación milenaria con la naturaleza mecánica de nuestro ego y culmina con el concepto de una deidad que toma la forma de un ser mitad hombre y mitad león. ¡Wow! Es que el valor de desentrañar estas fuentes radica en que no se limitan a presentarnos una teología abstracta nada más. Nos ofrecen un marco psicológico y analítico extraordinariamente detallado. Muy detallado. Sí, porque describen la arquitectura del universo material, pero le dan el mismo peso a la arquitectura de la mente que intenta comprender ese universo. En este paradigma, el observador altera la calidad de la información que recibe. Analicemos el escenario que plantea el texto entonces, porque el contexto narrativo nos pone las bases de todo el argumento. Tenemos a Narada Muni, un sabio errante que viaja por el cosmos. Ajá. Y él se acerca a su padre, el señor Brahma. Y ojo, en la cosmología védica, Brahma no es el dios supremo, sino el ingeniero designado del universo material, el que ensambla la creación, digamos. Exacto, el gran arquitecto. Y bueno, Narada quiere entender cómo funciona toda esta inmensa maquinaria cósmica. La intuición moderna nos diría que, siendo su hijo, pues simplemente se sienta y le lanza las preguntas de frente. Claro, lo más normal hoy en día. Pero no. El texto se detiene a describir un protocolo muy específico antes de que se formule una sola pregunta. Sí, y la fuente utiliza este intercambio para introducir lo que se conoce como la etiqueta Vaishnava. Un Vaishnava es esencialmente un devoto enfocado en el servicio a la deidad suprema Vishnu o Krishna. Ok. La etiqueta aquí detalla que Narada Muni comienza glorificando y ofreciendo profundas reverencias a su padre. Y esto no es un formalismo vacío, ni adulación para quedar bien. No es sobarle la espalda. Para nada. Es una instancia genuina de aprecio por la inmensa carga y el servicio que realiza Brahma. Al reconocer el esfuerzo del otro, Narada está calibrando su propia mente antes de pedir conocimiento. Pensando en las dinámicas modernas de cómo intercambiamos información, la diferencia es abismal. A ver, analicemos esto. Es la brecha que existe entre exigir una respuesta rápida de un extraño en un foro de Internet amparado en el anonimato, Clásico. frente a acercarse a un mentor que ha dedicado su vida entera a una disciplina. En el foro el objetivo es extraer un dato crudo rapidísimo. Con el mentor, al mostrar respeto, no buscas un simple dato, buscas sabiduría contextualizada. Qué buena analogía. La actitud inicial define si es una transacción o una transmisión. Pero aquí te pregunto, ¿realmente cambia la receptividad de quien tiene el conocimiento según el nivel de reverencia con el que uno pregunta? Subyacente perfecto. La fuente, de hecho, traza un paralelo directo con otro texto monumental que es el Bhagavad Gita. Ah, claro, la conversación de Arjuna y Krishna. Exactamente. En medio del campo de batalla, Arjuna está paralizado por la duda. Y la conversación que sigue no arranca hasta que Arjuna deja de argumentar de igual a igual y adopta formalmente una postura de humildad pidiendo instrucción. Se rinde un poco. Sí. Los comentarios de Arjuna Sakadas señalan que la reverencia actúa como una tecnología de la conciencia. No es un simple código de buenas costumbres. Es un requisito mecánico para que haya una transferencia de conocimiento de alta densidad. ¡Wow! Al definir la reverencia como una tecnología, o sea, implica que tiene una función mecánica predecible. Esto me lleva a pensar en cómo funciona nuestra psicología con los mecanismos de defensa. Ajá. A ver. Si alguien se te acerca con exigencia o con arrogancia, creyendo que ya sabe la respuesta, tu ego, como receptor, levanta defensas de inmediato. La interacción se vuelve un combate sutil por a ver quién domina intelectualmente. Sí, un choque de egos. Pero al acercarte con una reverencia genuina, esos escudos no tienen por qué activarse. El canal de comunicación se purifica de toda esa estática del ego competitivo. Estoy convencida de que el análisis de los textos apunta exactamente a esa purificación del canal. Cuando la mente del que pregunta adopta esa humildad real, se vuelve porosa, se vuelve receptiva. Claro. Y simultáneamente invoca una respuesta de compasión y generosidad en quien posee el conocimiento.
Según esta tradición, la verdad espiritual suprema no se puede conquistar ni tomar por asalto con pura agudeza intelectual. No puedes hackearla. Exacto. No hay atajos. Es un conocimiento que elige revelarse únicamente cuando el recipiente está preparado y pulido por el respeto. Ahora, si aceptamos que esta actitud adecuada es la llave para abrir el conocimiento, surge un problema inevitable cuando pasamos a la práctica. Una vez que tienes el conocimiento, toca actuar. Así es. Y aquí es donde las fuentes se meten en el terreno súper complejo de las intenciones al abordar este concepto del falso ego. Este es quizá uno de los diagnósticos psicológicos más agudos de toda esta filosofía. Las fuentes no tienen una visión romántica de la condición humana en el plano material. Para nada. No, abordan directamente la impureza de nuestras motivaciones. El falso ego se define como la identificación de nuestro ser con todo lo temporal. El cuerpo biológico, los títulos académicos, el estatus. Todo lo que caduca. ¡Exacto! Es esa estructura mental que todo el tiempo te está diciendo, yo soy el que hace esto y yo merezco disfrutar de los frutos y el reconocimiento. Y siendo realistas como seres humanos, esa estructura está entrelazada en casi cada acción que hacemos, incluso las más altruistas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y te quiero plantear una objeción. ¿Adelante? Porque en la cultura contemporánea valoramos muchísimo la autenticidad. Hay un consenso social de que las intenciones puras lo son todo. Si alguien hace una obra de caridad masiva, pero luego se descubra que su motivación era limpiar su imagen o ganar likes en redes sociales... Se le cancela. Exacto, la sociedad invalida la acción. Se le tacha de hipócrita y la gente suele pensar que era mejor que no hiciera nada si no nacía del corazón. Sugiere este texto que actuar a pesar del ego es válido simplemente porque la acción termina limpiando ese mismo ego. Es una excelente pregunta. Y sí, la discrepancia entre la psicología moderna y la ciencia védica aquí es profundísima. Desde nuestra perspectiva secular, ser auténtico es serle fiel a tu estado emocional actual, aunque esté dominado por el ego. Porque al menos eres sincero. Claro, ocultarlo se considera falso, pero la filosofía del Bhagavatam argumenta que tu estado actual dominado por el ego es por definición una falsedad en sí mismo. Por eso lo llama falso ego. Ah, ok. La premisa es que tu verdadera identidad es tu naturaleza espiritual pura, que está sepultada bajo un montón de capas de condicionamiento material. Bajo esa lógica, entonces, esta exigencia moderna de esperar a tener intenciones 100% puras para actuar resulta paralizante. O sea, es como el equivalente a una persona que está cubierta de barro de pies a cabeza. Ajá. Y se niega a meterse a la ducha porque siente que el barro es su verdadera piel. Y argumenta que tratar de lavarse sería un acto de hipocresía contra su propia naturaleza embarrada. Qué buena imagen. Es que ilustra perfectamente la trampa de la inacción. Los textos son súper categóricos. Afirman que es inmensamente superior realizar servicio devocional aunque tus motivos estén manchados por el ego que no hacer nada por miedo a no ser perfecto. ¿Claro? La justificación es la mecánica intrínseca de la acción devocional, o bhakti. Al involucrar tus sentidos, intelecto y energía en un servicio trascendental, la acción misma opera como un solvente. O sea, el texto nos dice que la acción funciona como un tratamiento médico. Uno no espera estar completamente sano para empezar a tomarse la medicina. Sería absurdo. Tomas la píldora sabiendo que estás enfermo. Y aunque no hagas torpemente o motivado por el puro miedo al dolor, el acto de tomarla desencadena una reacción que eventualmente mata la enfermedad. Exactamente. El servicio no es la meta a la que llegas cuando ya estás purificado. El servicio es la fricción mecánica que produce esa purificación. Fricción es el término exacto. La inacción solo sirve para perpetuar el letargo. Por el contrario, cuando alguien empieza a ejecutar servicio, aunque al inicio busque reconocimiento, la naturaleza pura de esa actividad empieza a erosionar la roca del falso ego. Se va desgastando. Sí, el contacto constante con lo espiritual reestructura las motivaciones. El motor del servicio, aunque arranque tosiendo y con el tanque lleno de ego, eventualmente quema sus propias impurezas a medida que agarra temperatura. Supongamos entonces que este motor ya lleva tiempo funcionando. La fricción constante desgastó las capas del falso ego. El solvente eliminó toda esta identificación con los títulos y la imagen. Ajá, ya limpiamos el parabrisas. Exacto. La consecuencia lógica es que se revela lo que queda debajo de todo ese barro.
Y al llegar a este punto, los comentarios introducen un concepto sobre la verdadera identidad que rompe frontalmente casi todas nuestras ideas occidentales sobre la forma y el espíritu. Uf, sí. El concepto de la forma espiritual es verdaderamente el punto donde esto rompe todos los esquemas. En Occidente, tenemos esta noción súper arraigada por las tradiciones abrahámicas de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, lo damos por hecho. Y eso lleva a asumir inconscientemente que la forma suprema del universo es una forma humana glorificada. Asumimos por defecto que si el alma tiene forma, pues debe tener 2 brazos, 2 piernas, una cara humana. Y proyectamos nuestra propia anatomía biológica limitada hacia lo absoluto. Tal cual. Pero las fuentes invierten esta premisa por completo. Plantean que, aunque podemos tener cualidades en común, la divinidad no está constreñida a la imagen de un primate evolucionado. ¡Qué locura! El texto detalla cómo la realidad suprema referida como Krishna se manifiesta en el mundo material en múltiples formas que nos resultan desconcertantes si insistimos en nuestra visión antropocéntrica. Y las encarnaciones que menciona la fuente son muy específicas. Aparece como un pez gigante, Matsya, como una tortuga cósmica, Kurma, como un inmenso jabalí, Varaha, y por supuesto, la que mencionamos al principio, Narasimha. Así, el ser mitad hombre, mitad león. Para quien lo lee por primera vez, parece un catálogo de mitología fantástica. Pero detrás de esto opera un principio filosófico súper riguroso basado en la funcionalidad trascendental pura. Explícanos cómo funciona eso con Narasimha. A ver, la historia es el ejemplo perfecto de esto. Había un rey tirano que había obtenido unas garantías cósmicas impenetrables. Básicamente no podía ser asesinado ni por un hombre ni por un animal. Ok, un vacío legal. Exacto, ni de día ni de noche. Ni adentro ni afuera de una casa. Se había vuelto prácticamente inmortal. Entonces la deidad se manifiesta como mitad hombre y mitad león. Y lo hace específicamente en el umbral de una puerta justo al atardecer. ¡Wow! Sorteando todas las reglas. Claro, la forma que adopta no es un capricho. Es una respuesta estructural diseñada para cumplir un propósito particular respetando las leyes del universo. O sea, la forma sigue estrictamente a la función. Y ese principio de que la forma sigue a la función es la clave para entender el concepto de Svarupa, que los textos definen como la forma espiritual original y eterna de cada ser. El Svarupa. Sí, en esta dimensión material, nuestro cuerpo físico es un vehículo temporal dictado por el karma y la biología. Es un traje para experimentar en este entorno. Pero en el plano espiritual que describe el Bhagavatam, la anatomía no obedece a leyes biológicas. Entonces, ¿qué es lo que define la forma en ese plano? Exclusivamente la naturaleza del servicio que vas a realizar. Y esto me hace pensar en el agua. El agua no tiene una forma rígida. Adopta de manera instantánea la forma del recipiente que la contiene. Exactamente. Entonces nuestra identidad espiritual, sin el falso ego, es pura potencialidad de servicio, o sea, tomando la arquitectura necesaria para ese servicio. Si tu devoción requiere dar sombra, te vuelves un árbol, totalmente. Si el servicio requiere volar, adoptarás una forma con alas. Esta conclusión es súper liberadora, pero al mismo tiempo aniquila nuestra arrogancia humana. Nos baja de la nube. Por completo. Sugiere que la visión antropocéntrica es la manifestación más grande del falso ego a nivel de especie. Sufrimos del delirio de creer que nuestra forma biológica actual es el pináculo absoluto de la existencia. Que todo gira en torno a nosotros. Sí. Las fuentes védicas desmantelan esta vanidad. Revelan que el plano espiritual es un ecosistema infinito de relaciones de servicio. La diversidad de formas es tan inabarcable que no la podemos medir con nuestra regla humana. Es que al procesar esto, la perspectiva cambia drásticamente. Nuestro cuerpo deja de ser la identidad final para revelarse como una herramienta súper sofisticada nada más. ¿Un vehículo temporal? Un vehículo con el grado exacto de inteligencia para hacernos estas preguntas, para practicar la reverencia y arrancar el motor del servicio. Pero intentar encasillar el potencial infinito de la conciencia en esta biología es restrictivo. Es que el recorrido que ofrecen estos comentarios demuestra una sofisticación psicológica asombrosa. Nos describen una trayectoria completa de la evolución de la conciencia. Desde el inicio. Sí. Comienza con la calibración de la mente a través de la etiqueta Vaishnava. Continúa con la aplicación práctica del servicio devocional, usando la acción misma como herramienta para disolver el ego. Y culmina en este descubrimiento loquísimo.
Una vez que se disuelve el velo, la identidad que emerge no es un humano purificado, es un ser espiritual cuyo Swarupa está moldeado única y exclusivamente por su propósito de servicio. Es un arco filosófico que te lleva desde cómo articular una pregunta hasta la desintegración total de tu identidad anatómica. Nos obliga a reevaluar cómo operamos en lo cotidiano y el apego desmesurado a estas identidades temporales. Es fascinante pensar en las implicaciones prácticas. Si aceptamos que, en nuestro estado más puro, la forma que habitamos está dictada solo por el servicio, se revela una ironía profundísima sobre nosotros hoy. A ver, cuéntame. Hay un desgaste incalculable de energía, recursos y tiempo invertidos en modificar o idolatrar la apariencia de esta cáscara física temporal. Toda una cultura obsesionada con la superficie del vehículo. 100%. Y esto me deja una reflexión inevitable. ¿Qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos por cómo luce este cuerpo ante la sociedad y redirigiéramos esa energía a descubrir cuál es el servicio que le daría un verdadero propósito a esta forma? Uf, qué buena pregunta. Quizás solo al alinear la intención con el servicio, nuestra verdadera naturaleza empiece a transparentarse, dejando ver de qué estamos hechos realmente.